Todos bienvenidos a esta Eucaristía que celebramos en este día por las siguientes intenciones: por los cumpleaños de Cristian Camilo Escobar, intención de su madre y hermanos. Que el Señor bendiga a Cristian Camilo y le conceda cumplir muchos años más de vida. Oramos por el eterno descanso de Leopoldo Rojas, intención de su esposa y familia. Vivamos este encuentro con el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, es necesario que delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Con un corazón arrepentido y dispuesto al cambio, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo y por tu misericordia
Libéranos de la esclavitud de los pecados cometidos a causa de nuestra fragilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delatarlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me arrebataban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Muchas horas buenas he hecho mi Señor, por cual de ellas quiere amarme. El Señor El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús replicó: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, si sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. En este viernes penitencial resuena una vez más la palabra del Señor y viene a decirnos tres cosas o tres elementos fundamentales. El primero, que nuestra existencia humana pasa por esta realidad de la calumnia, de la persecución, de la incomprensión, que en esta realidad humana vamos a experimentar personas llenas de odio que intentan hacernos mucho daño, mucho mal. Esta es la experiencia del profeta Jeremías en la primera lectura que hemos escuchado. Jeremías que experimenta calumnia, Jeremías que experimenta el odio por parte de personas cercanas a él por causa de anunciar el Evangelio y denunciar el pecado social, el pecado político, el pecado familiar. Es interesante que ante este cuadro de realidad tengamos la actitud del profeta Jeremías. Dice Jeremías ante esto que está viviendo: el Señor está conmigo como un fuerte soldado. Qué bueno que podamos también ante estas realidades de persecución, de calumnias, de encontrarnos con personas que intentan hacernos mal, contar con ese Dios que está con nosotros, que nos auxilia, que nos ayuda y que sobre todo nos libra del mal. Hay una realidad muy cierta en la vida y es que quien se dedica a hacer el mal termina mal. Dediquémonos a hacer el bien para gozar de la presencia del Señor en el cielo. Ustedes y yo somos profetas también. Y qué bueno que como profetas anunciemos al Señor, como lo hizo Jeremías. Qué bueno que como profetas confiemos en el Señor, a este que nosotros anunciamos, y que sobre todo vivamos en el Señor, aquel que le da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Segundo elemento, lo escuchamos en el Evangelio: Jesús experimenta rechazo por parte de los judíos. Jesús que como hijo enviado de Dios, como el Salvador del mundo, es rechazado por el pueblo judío. Muchas veces nos pasa como a los judíos, o tenemos esa actitud de los judíos. Rechazamos a Jesús, le cerramos las puertas de nuestras familias, le cerramos nuestro corazón al Señor y terminamos
excluyendo a aquel que debe ser el centro de nuestra vida personal, el centro de nuestra vida familiar. Si Dios, si Jesús no está en nuestra vida, entonces vamos a vivir en la mentira, en las tinieblas, en el pecado, en el mal. Qué bueno que podamos acoger a Jesús en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, para que a su vez nos dejemos salvar por Él. Y tercer elemento, que también está en el Evangelio, Jesús está mostrando su identidad de Hijo de Dios. Y no solo con palabras, sino que esto lo muestra con sus obras. Jesús, que pasó por la humanidad haciendo el bien. Jesús, que hizo todo lo que el Padre le pedía hacer. Jesús, que realizó lo que le agradaba al Padre Dios. Muchas veces nosotros decimos ser creyentes, ser cristianos católicos, ser bautizados, pero nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros gestos, nuestra forma de relacionarnos con los demás dicen lo contrario. Qué bueno que como Jesús mostremos nuestra identidad de hijos de Dios, de cristianos católicos, de creyentes, de bautizados, que se nos note que somos hijos de Dios. En la vida vamos a experimentar vicisitudes, situaciones difíciles, vamos a encontrarnos con personas que están llenas de odio y que intentan hacernos mal. Pero como el profeta, digamos, el Señor está conmigo y me libra de todos aquellos que quieren hacerme el mal. Segundo, que en vez de rechazar a Jesús, podamos acogerlo en nuestra vida para dejar que Él nos salve. Y tercero, que se nos note que somos bautizados, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Que María Santísima, nuestra Madre, mujer sencilla y humilde de Nazaret, interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Amén. Junto con el pan y con el vino, presentemos nuestras intenciones al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que podamos servir siempre dignamente a tu altar y, por medio de esta participación constante,
alcanzar la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, y en el poder inefable de la cruz resplandecen el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, los cielos y la tierra proclaman. Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Darío,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bendice, acompaña, dirige los proyectos y el camino de tu Hijo, Cristian Camilo, hoy en sus cumpleaños. Recuerda a tu Hijo, Leopoldo Rojas, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en Dios, dirijámonos a este Padre común, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Les invito a que con mucha fe, desde sus casas, me sigan en esta oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, venid, quisiera espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Oremos. Que la protección del sacrificio recibido jamás nos abandone, Señor, y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden continuar en paz.